Hola, buen día. Nosotros somos el equipo 5 y estamos cursando el Laboratorio de Investigación Científica 4. Nosotros presentaremos la revisión bibliográfica sobre artrópodos fitófagos asociados a cultivos de México. La siguiente. Bien, los artrópodos fitófagos son aquellos que obtienen su alimento a partir de las diferentes partes de las plantas, por lo que la diversidad de este grupo depende de factores como la arquitectura de la planta, la bioquímica de la planta y a las interacciones ecológicas entre el artrópodo y la planta. Esto último ha llevado a que algunos grupos se alimenten de un número o variado o limitado de plantas, y en algunas ocasiones estos grupos se han considerado como plagas o fitófagos de acuerdo al daño provocado. Esto es importante porque en cultivos de interés económico provoca pérdidas de entre el 20 y 40% en la producción. La siguiente. Los principales grupos de insectos fitófagos son Coleóptera, Hemiptera, Diptera, Lepidoptera, y es de gran importancia el conocimiento de la presencia de estos grupos en los cultivos de interés económico en México, como el aguacate, el maíz, algunos cítricos, etcétera, ya que su presencia implica pérdidas en la producción, además de productos de mala calidad. La siguiente. Bien, como objetivos generales nos planteamos lo siguiente. General, analizar la información disponible sobre la diversidad de artrópodos fitófagos en algunos cultivos de interés económico en México durante los últimos 20 años. Como objetivos específicos tenemos: 1, generar un listado de los métodos de recolección más utilizados para los fitófagos en cultivos en México. 2, generar un listado de los diferentes órdenes, familias y géneros de fitófagos que parasitan los cultivos más importantes en México. Y el último es conocer la región biogeográfica con mayor diversidad de artrópodos fitófagos en algunos cultivos de México. Siguiente. Para hacer este trabajo se realizó una recopilación bibliográfica de los artículos publicados en las bases de datos electrónicas de Google Escolar, Cielo, ResearchGate y la Biblioteca Digital UNAM. Para la búsqueda se utilizaron las palabras clave solas o en combinación: fitófagos, artrópodos, plantas, plaga y cultivo, todas en español e inglés. Para los filtros de selección de los artículos, se revisó que en el título y en el resumen se mencionaran al menos 2 de las palabras clave utilizadas en la búsqueda, que el cultivo estudiado fuera mexicano y que en el artículo se hiciera una recolecta e identificación de las especies fitófagos. Además, que la publicación fuera entre el año 2000 y 2020. Se seleccionaron 29 artículos entre los años antes mencionados. Para el análisis se organizaron en una base de datos elaborada en una hoja de cálculo de Excel que se estructuró de la siguiente manera. Datos generales del trabajo, que incluye autor, país, estado, localidad, revista, región biogeográfica, cultivo afectado, palabras clave y enlace. El nombre taxonómico, el nombre científico y la taxonomía del organismo estudiado, los métodos y tiempo de muestreo que se dividieron en recolecta activa y modificación de la orientación de los organismos, y el enfoque de trabajo, que fue diversidad y diversidad y ecología. A partir de esta base de datos se construyeron tablas y gráficos para el análisis y la obtención de la revisión bibliográfica. Con base en los 29 artículos seleccionados, se encontró que entre el 2019 y 2020 hubo una mayor cantidad de publicaciones. Probablemente esto sea debido a que en el 2018 Agrocemex, aseguradora agropecuaria mexicana, reaseguró aproximadamente 1.2 millones de hectáreas distribuidas en 29 estados. La siguiente. Bien, en cuanto al número de publicaciones por revista, nos encontramos un total de 14 revistas diferentes, de las cuales aproximadamente el 62% corresponden a revistas nacionales. Específicamente la revista Entomología Mexicana es en la que encontramos un mayor número de publicaciones, 11 en total para nuestro trabajo, y la siguió la revista de origen costarricense, seguida de la revista colombiana. La siguiente. El método más usado para la toma de muestras de los organismos fue la recolecta activa, directamente con las manos o con pinceles. Esta técnica es en general de las más utilizadas para artrópodos terrestres que no son peligrosos. El segundo método más usado fue el empleo de redes de golpeo, el cual, según Márquez, es el más común utilizado en insectos sobre plantas, ya que muchos de ellos tienen la conducta de dejarse caer cuando se encuentran en peligro. De los enfoques establecidos, se encontró que 29 están considerados como plaga, 4 como diversidad y plaga, 3 como diversidad y 1 como diversidad y ecología. Ahora, para hablar del tiempo que tomaron los estudios, debemos considerar que en México, de acuerdo a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural,
Los cultivos se clasifican en anuales o temporales. En nuestro país, más de 3/4 partes del territorio destinado a agricultura se enfoca a cultivos anuales. Ahora, en función a nuestros resultados, nos encontramos que en la mayoría de los trabajos tomaron un tiempo de estudio de 1 año, seguido de un tiempo de 5 meses. Esto pues es perfectamente congruente con los datos que nos arroja la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural. Los cultivos que son anuales, por ejemplo, son el frijol y el maíz. Siguiente, por favor. En cuanto a la diversidad de fitófagos encontrada en los 29 artículos revisados, se encontraron 3 subfilums, 4 clases, 18 órdenes, 121 familias y 221 géneros. Cabe aclarar que 27 artículos describieron hasta género y 29 hasta familia. En la diversidad de fitófagos se obtuvieron 4 clases, de la cual destaca insecta con 12 órdenes y 108 familias, seguida por arácnida con 4 órdenes y 11 familias, diplopoda y entognata con 1 orden y 1 familia. Bien, ahora, dentro de nuestra revisión, nosotros ubicamos solamente 27 tipos de cultivos en nuestro país, que van desde el maíz y toronja. Podemos ver estos cultivos en la imagen. Y bueno, destaca el maíz como el cultivo que es afectado por un mayor número de órdenes, 11 en total, y le sigue el amaranto con un total de 8 órdenes. Siguiente. En cuanto al número de familias, el café fue el que más familias se encontró. Sin embargo, estos datos están sesgados, ya que no todos los artículos describían la diversidad en general, sino que se enfocaban en algún orden específico. El orden Hemiptera fue el que aparece en una gran cantidad de cultivos, entre los cuales destaca el maíz, amaranto, chile, café, cempasúchil. Esto en el caso de los áfidos, por ejemplo, que son considerados como polífagos, ya que pueden aprovechar los nutrientes de más de 50 familias de plantas. Ahora, para hablar de diversidad de familias, nos encontramos con que Chrysomelidae del orden Coleoptera fue el más ampliamente distribuido dentro de los 27 cultivos afectados. Nos damos cuenta que afectó a 10 cultivos diferentes. Esto pudiera ser incongruente con los datos antes mencionados, sin embargo, recordar que el estudio es sesgado. Vemos que la familia que le sigue en abundancia de diversidad es Aphide del orden Hemiptera. Siguiente. En esta gráfica podemos ver 5 de los cultivos más importantes en México, ya sea por su importancia económica o cultural. Se puede ver que el maíz es de los que más órdenes tiene, mientras que en cuanto a los órdenes Coleóptera, Díptera y Hemíptera afectan a los 5 cultivos. Dentro de los estados con mayor número de publicaciones sobre cultivos se encuentran Chiapas, el Estado de México y Guanajuato con 4 publicaciones sobre cultivos respectivamente. Esto puede ser causa de factores como la importancia económica del cultivo, las hectáreas destinadas al cultivo. Sin embargo, como hemos estado mencionado, esto tiene un grado de sesgo. La siguiente, por favor. Bien, ahora en cuanto a las regiones biogeográficas, nosotros encontramos que los 27 cultivos se distribuyen en 8 regiones que se ilustran en la gráfica, siendo la región del eje neovolcánico la que abarcó un mayor número de cultivos, 11 en total, seguida de las regiones de Costa del Pacífico y Golfo de México con 4 cultivos. Siguiente, por favor. En estas gráficas se puede observar que el eje neovolcánico es de los más diversos en cuanto al número de órdenes y al número de familias presentes. Según Rendowski, el eje neovolcánico es un sistema montañoso no continuo que varía en altitudes. Además, según Hernández y Carrasco, esta área incluye 30 subtipos climáticos, los cuales varían de secos a húmedos, y además están presentes casi todos los tipos de vegetación. Este eje neovolcánico y los Altos de Chiapas son muy ricos en climas, en fertilidad del suelo y en el relieve de la zona, lo que los hace favorables para el desarrollo de actividades productivas como el cultivo. Además, el eje neovolcánico en él se concentra mayor parte de la población del país, por lo que la presión que se ejerce en el uso y aprovechamiento de los recursos es elevada y de hecho es de la más afectada por la población humana. Por último, como nuestras conclusiones, el 72% de los trabajos estuvieron enfocados en el estudio de fitófagos como plagas y el 38% de los estudios se encuentran reportados en la revista Entomología Mexicana. Los principales métodos de recolecta son de tipo recolecta activa.
El orden más frecuente en los cultivos estudiados fue Hemiptera y la familia con un mayor número de registros de géneros fue Chrysomelidae. El cultivo con mayor número de órdenes fue el maíz, mientras que el que tuvo mayor riqueza de familias fue el café. La región del eje neovolcánico es en la que se encuentra la mayor cantidad de cultivos de este estudio, 38%. La región del eje neovolcánico fue la que presentó mayor riqueza de órdenes y familias de artrópodos fitófagos en cultivos. Y eso es todo por nuestra parte. Muchas gracias por su atención.